Me gustaría invitaros ahora a meditar un texto en la palabra del Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y dice la palabra del Señor: Jesús se acercó y les dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Cuántos de vosotros se sorprendería si digo que ahora voy a hablar del IPC? Algunos la cara no es de sorpresa, sino de miedo. El IPC, madre mía, están las cosas como para hablar mucho de eso, ¿verdad? Pero nos hemos hecho unos expertos, sin saber de nada algunos, pero nos hemos hecho unos expertos en ciertos términos, ¿verdad? Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, inflación, Euribor, IPC. Son términos que estamos escuchando de manera muy habitual y no siempre todos nos quedan claros en nuestra mente, ¿verdad? Pero forman parte de nuestra vida. Cada vez que nos dicen que nos van a revisar el alquiler o que nos van a revisar la hipoteca, como me pasará a mí en agosto, ¿verdad? Rápidamente el IPC, ¿no? Y entonces empezamos todos a temblar, ¿verdad? Madre mía. Los salarios dicen que los suben conforme al IPC, pero siempre tenemos la sensación de que nos suben menos el sueldo que los precios, ¿verdad? ¿A que sí? No solo me pasa a mí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del IPC, pero no nos asustemos, no tiene que ver con esa idea, ¿verdad?, con ese concepto de las variaciones que experimentan los precios durante un determinado periodo, sino que vamos a hablar del IPC vinculado al bautismo. Yo no sé cuántos habéis pensado en esa idea, pero bueno, IPC lo que hace es responder a las iniciales, es un acróstico de 3 palabras que creo que van a ser importantes a recordar en lo que implica el bautismo en nuestras vidas. Así que relajémonos, no nos van a subir la hipoteca esta tarde a ninguno, vamos a disfrutar de escuchar la palabra del Señor, porque IPC va a servirnos para recordar identidad, pertenencia y comportamiento. Identidad, pertenencia y comportamiento como 3 valores que podemos vincular a la realidad del bautismo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de identidad. Todos sabemos lo que es la identidad, ¿verdad? Son esa serie de características, de rasgos que una persona tiene y que nos distingue de otras, ¿verdad? Cada uno tiene, decimos, su propia identidad. Si ahora nos para la policía, en fin, no creo que ninguno tengáis cara de peligroso, pero si ahora os parara la policía alguno agacha la cabeza, no sé por qué, pero bueno, vamos a pensarlo mejor. Si ahora nos parara la policía, ¿qué sucedería? Pues posiblemente nos dirían, identifíquese. Y entonces nosotros pues le daríamos posiblemente nuestro DNI, nuestro NIE, pasaporte, en fin, algún documento que demuestre que yo soy quien soy y que no soy otro, ¿verdad? Porque sabemos que la suplantación de identidad, pues eso es incluso un delito bastante grave, ¿verdad? Así que nosotros, pues, nos identificamos. Y parece que no, pero nos estamos identificando muy a menudo en nuestras vidas. Porque hay personas que dicen, bueno, pues yo soy agnóstico, yo tengo pasión por la biología o la química, soy vegetariano, soy amante de los animales, alguno dice que es hasta del Barça, ¿verdad? Pero bueno, eso es menos. Pero nos identificamos. Al final expresamos de alguna forma pues, rasgos que nos son propios, que nos son distintivos, ¿verdad? En el bautismo, en lo que hoy vamos a celebrar, en lo que hoy va a tener lugar en nuestra iglesia,
vamos a tener sin duda un acto de identificación personal muy especial y muy distintivo. Cada uno de los que se bautizan van a declarar que Jesús es su Señor y Salvador personal, que sus valores, que sus esperanzas son o están fundamentados en la realidad de Cristo su Señor. La fe es la que les lleva al bautismo, a creer en Jesucristo como su Señor personal, reconocer que Cristo ha transformado su realidad de una forma inequívoca, y eso es lo que van a dar testimonio en el agua del bautismo. Hemos cantado la primera canción, ¿os acordáis cuál era la primera? Soy nueva criatura. Mira, algunos se la acordaba. Soy nueva criatura. Eso es el acto del bautismo. Recordar que por la fe, por la obra de Cristo, somos nuevas criaturas. Es decir, que tenemos una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de ver la vida. Incluso creamos nuevos hábitos, nuevas costumbres. En el texto que hemos leído de Mateo, que se conoce como la Gran Comisión, encontramos dos elementos de identidad muy importantes. En primer lugar, es el Señor Jesús el que se identifica. Es el Señor Jesús quien dice que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Recordáis? Versículo 20. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Bueno, pues esa es una identificación muy clara. ¿Quién puede hacer una afirmación así? Lo puede hacer alguien trastornado o alguien iluso, ¿verdad? Que en un delirio se sienta, no sé, alguien especial, alguien sobrenatural. Pero realmente, cuando lo escuchamos en la boca de Jesús, lo que estamos escuchando es una confesión acerca de su identidad como Dios. Solo Dios tiene poder sobre cielo y tierra. Así que en este texto empezamos recordando ese énfasis, ¿verdad?, de Jesús, el Hijo de Dios, que tiene poder sobre la tierra y el cielo. Pero además hay un segundo elemento que es con el cual nos identificamos en el bautismo. Y es que Jesús dice que habrían de ser discípulos aquellos que le siguen. Es decir, aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador son descritos como discípulos. Y esto es una identificación muy importante, porque hay gente que puede saber de Jesús, hay gente que puede conocer acerca de Jesús, bueno, porque es un personaje histórico sin duda relevante y su historia, pues es una historia señalada, es una historia llamativa, pero eso no te convierte en discípulo. Ser discípulo implica ser como Jesús, es ser como aquel que consideras tu maestro, es tener una identidad que se parece a la de Jesús, que actúa como Jesús actuaba, que vivía como Jesús actuaba, que estaba en relación con Dios y era obediente a Dios como Jesús lo era con el Padre. Así que los seguidores de Jesús reciben su identidad por Jesús. Somos discípulos de Jesús, es decir, somos imitadores de Jesús, vivimos conforme a Jesús, creemos en Jesús, hemos aceptado a Jesús, ¿verdad? Son muchas de las expresiones que usamos. Y eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros, que podamos llegar a esa convicción, a esa experiencia de ser discípulos, no solamente de conocer de Él, de saber de Él, incluso de sentirnos atraídos por Jesús, porque era una buena persona, ayudaba a los necesitados, ayudaba a los pobres y, en fin, podría ser alguien bastante admirable, ¿verdad? Pero casi también ahí podría entrar Robin Hood, que también robaba a los ricos y le daba a los pobres, y no por eso somos seguidores de Él, ¿verdad? La realidad de Jesús, lo que nos invita es a creer en Él, a ser sus seguidores, a vivir como Él vivió. En definitiva, como dice el texto, a ser discípulos. El apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva persona. Y alguno podrá decir, bueno, yo miro a los tres que están aquí, ¿verdad? Y siguen pareciéndose a lo que eran antes, ¿verdad? Bueno, sabemos que
la fe en Jesucristo no es una cuestión externa, no es una cuestión cosmética, no es una cuestión de nuestra apariencia física nada más, sino que realmente es haber tomado esa decisión de seguir a Jesús, de creer que Él es Dios, que Él ha venido a la tierra para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras faltas, para darnos una nueva oportunidad de vida. Eso es la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Seguramente esto a muchos les suene a ciencia ficción, esto de nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Eso puede sonar casi a películas de Matrix, no sé, o de las realidades virtuales que ahora hay, ¿verdad? Pero no deberíamos sorprendernos. No deberíamos sorprendernos de que el cristianismo exprese su fe en términos de modelos de vida, de seguimiento de unos valores, en este caso de seguimiento de Jesús. Porque, en definitiva, eso es una parte esencial de la vida de cada uno de nosotros. Todos seguimos un modelo de vida. Todos tenemos unos valores mejores o peores. Todos tenemos unas convicciones que dan sentido a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar. Y no debemos extrañarnos de que haya desde la fe en Cristo una invitación a un modelo de vida que dé sentido a todo lo demás. Yo no sé si habéis escuchado en esta semana todo el jaleo que se está montando con el asunto de la inteligencia artificial, de cómo esto puede cambiar el mundo de una manera radical, cambiar la realidad laboral, cambiar la forma de acceder al conocimiento, incluso afectar las relaciones políticas, que ya hay algún ejemplo de cómo la manipulación de votaciones y demás han podido tener lugar por medio de la inteligencia artificial. Es decir, que estamos en un punto en el que ese desarrollo del conocimiento, incluso a los propios creadores de la inteligencia artificial, les ha llevado a reunirse y decir, oye, a esto hay que ponerle control, porque puede poner nuestro mundo del revés, puede cambiar todo lo que conocemos y darle una realidad, una identidad distinta. Así que creo que ninguno, seamos creyentes o no, nos deberíamos sorprender de que hay influencias, hay filosofías, hay formas de ver la vida a las que todos respondemos de una manera o de otra y que pueden afectarnos y que conducen nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Eso es lo que el Evangelio nos ofrece, una nueva manera de vivir, una nueva identidad, que no viene a destruir lo que somos, sino que viene a hacer nuestras vidas lo mejor posible. Porque la nueva vida en Cristo lo que quiere es acabar con todo lo que pueda ser de injusto, de negativo, de malo en este mundo en el que estamos y traer una vida con esperanza, con criterio, con sentido, la vida que Cristo nos puede dar. Eso es lo que en el bautismo queremos dar testimonio, de que la vida se puede vivir de muchas formas, de que hay muchas influencias y hay muchas maneras de afrontar el presente y el futuro. Pero creemos que en Cristo, porque es Dios, porque es el creador de todo lo que existe, porque su propuesta para nosotros es de salvación, es de esperanza, es buena, es positiva, creemos que es la mejor opción que nosotros podemos buscar. Y por eso la invitación es a que nuestra identidad sea la identidad de Cristo. En segundo lugar, hablábamos de IPC, identidad, identificarnos con Cristo, con su forma de vida, con la nueva creación que Él viene a traer en nosotros. En segundo lugar, ser discípulos de Jesús es también formar parte de una gran familia. La familia de la fe. Eso es lo que llamamos pertenencia. Si os dais cuenta, en el lenguaje religioso, en el cristiano, en la Biblia, encontramos que las relaciones están expresadas en términos muy de familia. Dios es Padre y nosotros somos hermanos y hermanas unos y otros. Y eso lo que está queriendo transmitir es que no vivimos aisladamente, no vivimos
desconectados los unos de los otros, sino que la fe nos lleva a acercarnos y a vivir juntos bajo la realidad de Dios. La familia de la fe es una forma de expresar acogida en Cristo, pertenencia, cuidado, protección, afecto. Y creo que eso es un valor también muy importante que el Evangelio trae a nuestras vidas. Solo hace falta mirar los tiempos que estamos viviendo. El otro día un amigo que tiene una empresa me decía, especialmente desde la pandemia, noto a la gente muy crispada. Noto a la gente muy belicosa, muy nerviosa. Y cuando vienen a pedir los servicios que presta mi empresa, lo quieren para allá. Y si le das otra fecha, se ponen agresivos, ¿verdad? Parece que estamos alterados. Y si miramos el panorama político, sin entrar en partidismos, ¿verdad?, tenemos la sensación de que lo que tradicionalmente debería ser un combate legítimo, ¿verdad?, por la mejor opción para el bien común, lo que estamos encontrando en la política es un enfrentamiento en el cual unos quieren machacar a los otros y quieren dividirnos y volver a viejas historias, ¿verdad?, de las 2, 3, 4, no sé cuántas Españas. Y eso, sin duda, es una forma de ver que vivimos un tiempo donde no nos encauzamos hacia la unidad, hacia la solidaridad, hacia la fraternidad, sino que vemos muchos signos de ruptura, de dolor, de sufrimiento, de desencuentro. El Evangelio lo que quiere traer es pertenencia. Es sabernos parte de un proyecto de vida, un proyecto de realidad que busca la unidad entre todas las criaturas. El Evangelio es el propósito de Dios para unir a toda la humanidad bajo el nombre de Cristo. En el Evangelio no importa nuestras diferencias, no importa nuestras singularidades, porque por la fe podemos ser parte los unos de los otros y ser partes del pueblo de Dios. Ese es el efecto que el Evangelio tiene en aquellos que aceptan a Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando todavía no tuvo su encuentro con Jesús, hacía una oración que era muy propia, muy habitual entre las gentes que compartían su propia fe. Y él oraba y decía, bendito sea Dios del universo, que no me hiciste gentil, que no me hiciste esclavo, que no me hiciste mujer. Y era una oración muy habitual en su tiempo y en su grupo. Pero qué interesante, cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, cuando Pablo tiene esa experiencia personal de Jesús y hace que la realidad de Jesús sea una identidad nueva para él, sea una nueva criatura, poco tiempo después, el apóstol Pablo dice, ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿Veis la diferencia? De orar, gracias Señor, porque no soy ni esclavo, ni gentil, ni mujer, dando gracias a Dios por ser distinto. Después, cuando tiene a Cristo como su identidad, como su Señor personal, ahora le da gracias a Dios, porque pueden ser uno en Cristo y no importa si eres judío o gentil, es decir, no importa tu raza, no importa si eres hombre o mujer, porque no es cuestión de sexo, no es cuestión de esclavo o libre, es decir, no es cuánto dinero tienes. Cristo es el que nos llama a ser uno en Él. En Cristo somos una familia, y una familia es un contexto de cuidado, es un contexto de protección, es un contexto de crecimiento, de madurez. El Evangelio viene para que seamos un pueblo donde podamos crecer, donde podamos estar juntos a gusto, felices y poder madurar para ser las mejores personas que podríamos ser solamente con Cristo. Y en tercer lugar, después de decir, recordamos el IPC, identidad, pertenencia, es que me despisto, y comportamiento. Porque también es un elemento muy importante.
en el acto del bautismo, en la realidad de la fe. No solamente somos nuevas criaturas, el Señor nos da una nueva oportunidad de ser. No solamente hay una invitación a pertenecer, a sentirnos parte los unos de los otros, a sentirnos una familia en Cristo, sino que además la decisión de la fe afecta a nuestro comportamiento. Volvemos al texto de Mateo que hemos leído al principio. Decíamos que la identidad era porque Jesús es Dios, esa es su identidad, y nosotros somos sus discípulos. Como discípulos nos sentimos parte los unos de los otros, la pertenencia. Pero también dice que debemos aprender a hacer todo aquello que Él nos ha mandado. Es decir, el seguimiento a Jesús, la pertenencia al pueblo de Dios, no es simplemente una cuestión intelectual, no es simplemente una cuestión de aceptar unas ideas, sino que es un cambio de vida que afecta también a nuestro comportamiento. Creer en Cristo significa vivir conforme a unos principios, a una ética, a unos valores que caracteriza a aquellos que tienen a Cristo como su Señor. No podemos decir que somos cristianos y vivir negando los valores del reino de Dios. Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. Dios nos ha llamado a ser un pueblo cuya realidad sea un testimonio positivo para nuestra sociedad. En un mundo en el que decíamos antes que a veces hay ruptura, en un mundo en el que hay dolor, en un mundo en el que hay sufrimiento, en un mundo en el que hay mucha injusticia, nosotros somos llamados a un comportamiento, a una forma de vida que construya en vez de destruya, que acerque en vez de alejar, que sane en vez de herir, que levante en vez de tirar. Esa es la realidad del Evangelio de Dios, una forma de vida positiva entre nosotros. Y eso también es lo que damos testimonio en las aguas del bautismo, que vivimos por la fe conforme a los valores del reino de Dios. Valores hay muchos. Se escucha muy a menudo, ¿verdad?, en nuestro tiempo decir, es que vivimos en un tiempo en el que no hay valores. Eso no existe, no hay tiempo sin valores. Todo el mundo tiene valores. Lo que pasa es que puede tener valores muy malos o muy negativos. Pero todos respondemos en nuestra vida a algo. Siempre hay una motivación, siempre hay una incitación, siempre hay algo en nuestra cabeza que nos hace ir por un camino y no por otro. Todos tenemos valores. El Evangelio nos invita a unos valores diferentes, a unos valores conforme a la realidad de Jesucristo. El propio Señor Jesús lo resumió en una frase que todos deberíamos tener grabada, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando le preguntan en qué se resume todo esto, ¿verdad?, porque Jesús iba enseñando, Jesús iba predicando, Jesús iba sanando, y alguien le pregunta, bueno, al final, ¿cuál es el resumen? El resumen es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Creer en Dios, esa es nuestra identidad. Eso es lo que nos llama a ser parte de su pueblo. Y sigue diciendo, y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la parte del comportamiento, de la actitud, de los valores que nos tienen que caracterizar como cristianos. En definitiva, hoy celebramos la fe en la vida de los tres hermanos que se bautizan. Personas cuya identidad primaria está en Jesús, porque le van a confesar y le confiesan como Señor de sus vidas, porque han pasado a formar parte de la familia de la fe, de esa gran comunidad de creyentes que es la Iglesia Universal. Y ellos también quieren comportarse y quieren hacer suyos los valores del reino de Dios. Quieren vivir como Jesucristo vivió. Y me gustaría que en esta tarde esa realidad fuera no solamente el testimonio de los tres hermanos que se bautizan, sino que también sea la convicción y la realidad de cada uno de nosotros.
porque no hay mejor identidad que Cristo. No hay mejor compañía que la de la familia de la fe y no hay valores más altos por los que vivir que los del reino de Dios. Así que no nos olvidemos. Cuando nos llegue la hipoteca y veamos IPC, no pensemos en dinero. Pensemos en nuestra identidad, en nuestra pertenencia y en nuestro comportamiento como cristianos en el mundo. Que Dios nos bendiga.